Bueno, creo que podemos comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a todos para esta cuarta y última sesión sobre la filosofía de Emmanuel Kant. Quiero primero agradecer una vez más a la Asociación Humboldt por habernos permitido hacer este pequeño ciclo y a la Alianza Francesa de Quito por habernos apoyado en la difusión de este evento. Hoy entonces nos toca cerrar, aunque obviamente nunca se puede cerrar, pero nos toca como mínimo dar un último paso en la filosofía de Kant, es decir, en su tercera crítica, la famosa crítica del juicio. De hecho, mucha gente piensa que la crítica de la razón pura es el texto más difícil de Kant. Pienso que la última crítica es aún más difícil. Entonces, hoy vamos a hablar de estética. Y quisiera primero explicarles por qué razón Kant en algún momento de su obra pensó que era necesario hablar de estética. Saben que Kant no era un gran admirador de obras de arte. A lo largo de su vida casi nunca salió de la pequeña ciudad de Königsberg en la cual nació. Existía en esta ciudad un pequeño museo, pero digamos que no era el típico filósofo contemporáneo que va a intentar buscar museos, viajar, visitar sitios históricos increíbles, etcétera, etcétera. Y verán que es interesante porque solemos pensar por la filosofía contemporánea en parte que existe un vínculo fundamental y, por así decir, un vínculo esencial entre filosofía y arte. Pero no hay que olvidar que varios filósofos odiaron el arte, es decir, que criticaron el arte de manera extremadamente violenta. Me imagino que todos como mínimo saben que fue el caso del mismo Platón, que en su texto República propone simplemente expulsar a los poetas de la ciudad ideal, simplemente expulsarlos. Pero también es de recordar que en pleno siglo XVIII, alguien como Rousseau, que influenció mucho a Kant, también proponía, sobre todo, erradicar el teatro, que es lo peor en el arte. Para mí es lo mejor en el arte, pero para Rousseau, obviamente, era lo peor por una razón muy simple. El artista, y sobre todo en el teatro, es quien representa. En la vida se nos presentan cosas y el artista constantemente representa, es decir, copia, traduce y por lo tanto necesariamente traiciona. Pues entonces Kant no fue un gran admirador de las obras artísticas y sin embargo escribió su famosa Crítica del Juicio, uno de los textos más importantes de la estética moderna. Si estudian estética moderna, necesariamente se les hará leer este texto. Entonces, ¿por qué razón Kant llegó a pensar o a la necesidad de hacer estética? Pues simplemente porque después de haber escrito las dos primeras críticas, se dio cuenta que necesitaba remendar a su propia filosofía. Es decir, lo que había separado necesitaba pensar cómo se podía unir. Y se acuerdan que ya hemos visto que la crítica de la razón pura es lo que establecía a la filosofía teórica de Kant, a los fenómenos. Que la crítica de la razón práctica, al contrario, daba cierto acceso al noumeno, pero a través de una filosofía práctica. Y de hecho verán que esos dos mundos, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, son mundos que todos los grandes conceptos de la filosofía oponen. Por ejemplo, ¿se acuerdan que está por un lado el mundo del entendimiento, por otro lado el mundo de la razón? Por un lado el mundo de la naturaleza, por otro lado el mundo de la libertad. Por un lado el mundo de la causalidad, por otro lado el mundo de la finalidad. Tal como si esos dos mundos, y por lo tanto esos dos textos, describieran literalmente dos mundos absolutamente distintos. Y sin embargo hay una dificultad a la cual Kant está expuesto y todo el mundo está expuesto. Esos dos mundos se tocan. Es decir que el ser humano es quien vive a la vez dentro de esos dos mundos.
Y esos mundos se tocan por una razón muy simple, que es que nuestras acciones morales suceden dentro del mundo de la naturaleza. No estamos nosotros por fuera del mundo de la naturaleza. Actuamos moralmente o no, pero dentro de este mundo de la naturaleza. Por lo tanto, necesitamos pensar de qué manera esos dos mundos se pueden eventualmente remendar. Por así decirlo, tal como lo dice el mismo Kant, entre el mundo sensible, que es objeto de conocimiento, y el mundo suprasensible, que es ya no objeto de conocimiento, sino objeto de pensamiento, pues necesitamos necesariamente pensar una especie de puente. Y de hecho es algo que todos experimentamos. Nuestras acciones que se fundamentan sobre valores suprasensibles se dan, sin embargo, dentro del mundo sensible. Por lo tanto, en algún momento hay que pensar cómo lo suprasensible se puede encarnar dentro de lo sensible. Pues justamente para Kant es la estética que permite pensar eso. Por lo que ven que, aunque podríamos pensar que en la filosofía de Kant, como Kant nunca comenta grandes obras de arte, grandes pintores, músicos, podríamos pensar que la estética para él es algo un poquito secundario. Pues es exactamente lo contrario. Es decir, que es tal vez lo más importante que exista en filosofía, puesto que es lo que permite pensar cómo las dos primeras críticas se pueden unir. Y vamos a ver cómo esos dos mundos se pueden unir, pues en el famoso texto que se llama Crítica del Juicio, de 1790. Ven que una vez más, Crítica del Juicio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho alguna vez que Kant es quien pensó que la figura del filósofo es el juez? No es el amante, no es el bailarín, no es el científico, no es el abogado como en Leibniz, no, es el juez. Hacer filosofía siempre es juzgar. Entonces es dentro de la misma figura del juicio que vamos a poder entender de qué manera el mundo sensible puede tocar al mundo suprasensible como pues, en la estética, es decir, en el mundo sobre todo del arte. Entonces, habíamos distinguido, o Kant distingue, tres facultades diferentes. Primero, crítica de la razón pura, el entendimiento que produce conocimiento. Segunda facultad, crítica de la razón práctica, la razón práctica que tiene que ver con la voluntad. Y obviamente falta una tercera facultad, de la cual de momento no hemos hablado en las dos primeras críticas, y es nuestra facultad de experimentar el placer. ¿Ya? Ven que eso no está ni en el entendimiento, ni tampoco en la razón práctica moral. Por lo que necesitamos pensar en el ser humano una tercera facultad que va a ser, pues justamente, que va a estar vinculada con nuestra capacidad estética, que es nuestra capacidad de experimentar o no placer. Por lo que para hacer una especie de panorama general, bien entendemos a dónde va esta crítica del juicio. En el conocimiento, habíamos dicho que el conocimiento está regido de manera a priori por el entendimiento. Es el entendimiento que a priori rige qué significa conocer. Crítica de la razón pura. Para la moral, habíamos visto que es la razón práctica que nos da de la misma forma a priori lo que es una acción moral, con el deber, la deontología, el imperativo categórico, etcétera, etcétera. Pues necesariamente en esta tercera crítica vamos a tener que preguntarnos para el placer. ¿Cuáles son las reglas o cuál es la instancia en nosotros que rige o que norma nuestra capacidad de experimentar o no placer? Pues casi todo el texto va a intentar contestar a esta única pregunta. Por lo que toda la dificultad
se resume en la pregunta: ¿qué es un juicio? ¿Qué significa juzgar? ¿Qué es un juicio? Y Kant va a decir, ese es uno de sus puntos probablemente más importantes, que existen en realidad dos tipos de juicios que son radicalmente diferentes: los juicios determinantes y los juicios reflexionantes. Expliquemos eso porque son conceptos sumamente difíciles para decir cosas sumamente simples. En la crítica de la razón pura se trataba esencialmente de juicios determinantes. ¿Qué es un juicio determinante? Es un juicio que va de lo universal a lo particular. Es decir, que es un juicio que necesita que yo disponga de un concepto universal para poder juzgar que tal cosa singular es esto o no. Les doy un ejemplo muy simple. El hecho que yo pueda decir esto es un vaso es un juicio determinante. Es un juicio determinante porque pone en adecuación lo que estoy viendo aquí, el objeto que estoy viendo aquí, con un concepto universal que yo tengo del vaso. ¿Ya? De hecho, ven que en este caso el concepto es absolutamente fundamental. Tal como habíamos comentado, quien no dispone del concepto de vaso no puede ver un vaso. ¿Ya? Para ver un vaso, debo necesariamente disponer del concepto universal de vaso. De ahí el juicio determinante. A partir de un concepto universal, determina una cosa singular. Pues bien, se imaginan que también puede existir lo que sería exactamente lo contrario, es decir, un juicio reflexionante. ¿Qué es un juicio reflexionante? Es un juicio que, a partir de una diversidad sensible, va a poder deducir, o en este caso, inducir lo que sería un concepto universal. Yo experimento constantemente una diversidad sensible, pues a partir de esta diversidad sensible puedo, a ciertas condiciones, establecer generalidades, establecer conceptos más o menos universales. Por ejemplo, en esta sala, yo les veo aquí a absolutamente todos, son todos muy diferentes, y sin embargo, a partir de todos ustedes podría eventualmente inducir el concepto de ser humano, diciendo, todos ellos a lo mejor se parecen más entre ellos que con los árboles, con los vasos, con los micrófonos, etcétera, etcétera. Por lo que el juicio reflexionante es el juicio que parte de lo singular para, al contrario, poder determinar algo universal, o como mínimo algo general. Y obviamente, todo lo que vamos a explicar hoy, en última instancia, es que en el campo del conocimiento funcionamos a través de juicios determinantes. En estética, o el juicio estético, es un juicio reflexionante. Es lo que vamos a intentar explicar hoy. Ahora bien, y ese es el núcleo del texto de Kant. Para poder determinar juicios reflexionantes, en algún momento voy a tener que optar por el camino del como si. Es decir, que voy a tener que abandonar el conocimiento, que abandonar la certeza y postular que existe cierta similitud entre ciertas cosas que yo estoy viendo, ciertas cosas que yo estoy experimentando de manera sensible. Y Kant explica lo siguiente: para que yo pueda unificar una naturaleza, o para que yo pueda identificar a diferentes seres dentro del mundo sensible, debo necesariamente postular que están animados por cierta finalidad. Eso no implica que haya finalidad en la naturaleza. Kant no está de este lado. Pero como mínimo debo necesariamente, vamos a explicar por qué, debo necesariamente postular cierta unidad un poquito misteriosa en la naturaleza para que yo pueda emitir juicios reflexionantes. Y Kant explica lo siguiente. Dice: todos bien entendemos que en la naturaleza existen diferentes leyes de la física.
Ok, eso es crítica de la razón pura. El entendimiento nos permite entender por qué razón existen diferentes leyes de la física en la naturaleza. Ahí no estamos en los juicios reflexionantes. Sin embargo, hay una pregunta difícil en ciencia para Kant, que consiste en saber todas esas leyes de la naturaleza que obedecen únicamente al campo de la física mecánica, para Kant, la física mecánica de Newton. ¿Por qué razón esas leyes parecen además no solo existir, sino que organizarse entre ellas? ¿Cómo podemos explicar que la totalidad de las leyes de la física puedan coexistir las unas con las otras de tal manera que nos parece que existe un orden en la naturaleza? Me imagino que es una sensación que han tenido todos. Están en una montaña, miran el paisaje y les parece todo ordenado. El río cae bien ahí, nutre los animales, nutre las plantas, que a su vez nutren a los animales. O sea, si ven que todos tenemos esta experiencia del mundo como algo ordenado, pues es justamente ahí que Kant va a intentar decir que es cuando experimentamos este orden de la naturaleza, que no tiene nada que ver con el conocimiento de las leyes de la física. Pero esta sensación de orden es una sensación que nosotros postulamos en la naturaleza. Tal vez sea algo que no está realmente ahí. De hecho, nadie puede demostrar para Kant que existe una finalidad de por sí en la naturaleza. ¿Ya? Y sin embargo, me imagino que hasta los más ateos en la sala han experimentado que todo está muy bien organizado. Es decir, es difícil deshacernos de esta sensación que hay una especie de orden global de la naturaleza. Pues justamente para Kant, esta sensación, y bien entienden hacia dónde vamos, esta sensación es una sensación estética. Esta sensación que hay un orden en la naturaleza, pues es justamente para Kant lo que constantemente nosotros postulamos o nosotros proyectamos sobre la naturaleza con esta idea de finalidad. Entonces, el concepto que nos va a permitir constantemente reunir el mundo del conocimiento y el mundo de la moral, o por así decirlo, a la naturaleza y a la libertad, es el concepto de finalidad. Pero obviamente no se trata para nada de regresar a filosofías aristotélicas en las cuales hay finalidad en la naturaleza. Ven que en este caso no hay finalidad en la naturaleza. Hay finalidad entre la naturaleza y la libertad. Eso es lo difícil de entender, pero vamos a intentar explicarlo. Eso permite entender los dos capítulos diferentes de la crítica del juicio, porque justamente Kant va a decir, hay dos maneras de pensar la finalidad entre la naturaleza y la libertad. Por un lado, la estética, por otro lado, las teleologías, es decir, las ciencias finalistas, las ciencias de la finalidad. Nosotros vamos a hablar aquí únicamente de estética. Entonces, para Kant vamos a tener que pensar que hay dos juicios diferentes que me permiten entender esta finalidad entre los dos mundos. Por un lado, lo que él llama el juicio estético. El juicio estético es un juicio misterioso porque debemos asumir que en algún momento existe algún tipo de acuerdo o algún tipo de encuentro entre un objeto de la naturaleza y mi facultad de placer. Ven que normalmente esas dos cosas no deberían poder tocarse, porque el uno pertenece al mundo de la naturaleza, el otro pertenece al mundo de la libertad. No deberían tocarse.
Y hay obviamente un segundo tipo de juicio, que es el capítulo 2, que son justamente los famosos juicios teleológicos, es decir, los juicios en los cuales postulamos cierto orden global en la naturaleza. Nosotros vamos a hablar únicamente de los juicios estéticos. Para entender a la estética en Kant, tal como habíamos hecho en la crítica de la razón pura, hay que entender dentro de qué marco juega. Y Kant siempre juega dentro del mismo marco, entre las grandes filosofías racionalistas y las filosofías empiristas inglesas. Por lo tanto, Kant va a intentar mostrar que hay una concepción clásica o racionalista del arte, fracasa. Hay una concepción empirista del arte, también fracasa. Por lo que obviamente la buena concepción es la concepción crítica. ¿A qué se llama concepción clásica del arte y por qué razón fracasa? Entendemos como mínimo en Kant, por concepción clásica del arte, el que nace en gran parte con la filosofía de Descartes, pero que encontramos sobre todo en los textos de un filósofo francés que se llama Nicolas Boileau. Es la idea según la cual existe una norma, o de la misma manera que existe una norma racional de lo verdadero, pues existe una norma racional de lo bello. Por lo tanto, necesariamente existe un concepto racional de lo bello hacia el cual los artistas deben apuntar. Y obviamente el mejor artista pues es el que más se acerca a esta norma de lo que sería lo bello. Y esto se ve en dos textos importantes. Un texto de Descartes que poca gente lee, pero que es un texto muy importante, un texto de juventud que se llama Compendium Musicae. Es un texto que Descartes redactó cuando era muy joven, en 1618, en el cual Descartes explica que la música es matemáticas. Por lo tanto, en matemáticas pueden existir armonías, pueden existir simetrías, pues hacer buena música es respetar las reglas de las matemáticas. Si yo hago una música asimétrica, pues necesariamente haré una música de menor calidad a la música armónica, simétrica, etc. ¿Ya? Ven que obviamente el siglo XX rompió completamente esto. ¿Ya? O sea, obviamente Descartes no conocía esas músicas. Hay otro debate muy importante sobre esas estéticas clásicas que es algo que se conoce como la querela del Cid. Me imagino que alguna vez escucharon eso, que se dio en 1637. El dramaturgo francés que se llama Corneille redactó un texto que se llama El Cid, un texto magnífico que deben absolutamente conocer. Y recibió muchísimas críticas de muchos dramaturgos del siglo XVII, justamente diciéndole, es una obra de teatro insoportable porque no respeta las reglas del teatro. Obviamente, en aquel entonces, cuando hablamos de reglas del teatro, que queremos decir las reglas aristotélicas del teatro. ¿Ya? Pero ven que no estoy seguro que alguien hoy en día que hace teatro pueda asumir así nomás que existan reglas del teatro. Es decir, una norma teatral de la cual tú no puedes salir. Pues eso es sumamente lo que llamamos las estéticas clásicas. Ven que son casi estéticas que podríamos determinar como estéticas platónicas. Existe en alguna parte una norma o una idea de lo bello. Yo puedo acceder a esta norma de lo bello racionalmente, pues el buen artista es el que reproduce en el campo estético lo que es intelectualmente esta idea de lo bello. Por otro lado, tenemos a las estéticas empiristas, en inmensa parte para Kant, la filosofía de David Hume. En este caso, se trata de decir que la estética ya no tiene que ver con ideas ni con conceptos. No hay norma racional de lo bello. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. El arte tiene que ver con la sensibilidad y no con la racionalidad. Por lo tanto, todo lo que Hume va a intentar mostrar es exactamente lo contrario de lo que hemos dicho, y es que
Una actividad artística es una actividad que se da sin concepto, o que es una actividad que se da en ruptura con cualquier norma conceptual. Y miren cómo es algo que podemos entender de manera relativamente simple, porque es casi una experiencia que todos podemos hacer. Por ejemplo, alguien como Hume diría, ¿cuál es la diferencia entre la cocina y la gastronomía? Es decir, la cocina que nosotros hacemos y la cocina artística. Pues es simple, es el problema del concepto. Cuando yo hago cocina en mi casa, no es arte. ¿Por qué razón? Porque la cocina que yo hago responde a un concepto sobre todo nutricional. Es decir, hago comida para que esta comida me pueda nutrir. Pero por lo tanto no responde a la estética, responde a una necesidad racional biológica, a un concepto. Por lo tanto, no es arte. Hacer arte en cocina es abandonar el concepto. Me imagino que todos vieron alguna vez esos restaurantes en París que te sirven un plato así, ¿ya?, con algo así al centro y cuesta 250 euros. ¿Ya? Ven que cuando la gente se queja de eso es porque no entiende la diferencia humiana entre gastronomía y cocina. ¿Por qué el chef me manda algo así? Pues porque su objetivo no es nutrirme, su objetivo no es darme de comer, su objetivo es hacerme pasar por la experiencia estética del gusto. Por lo tanto, obviamente, pagué 800 euros, salgo de su restaurante, me muero de hambre. Duele, pero es normal, porque es una experiencia estética, no es una experiencia biológica de comer. Les doy otro ejemplo que me fascina entre todos, el ejemplo de la ópera. Saben que hay un gran debate en ópera que consiste en saber qué tanto debo entender el idioma en el cual se canta la ópera para poder apreciar la obra. Por un lado, podríamos imaginar que mientras más entiendo el lenguaje, mejor puedo apreciar. Si entiendo lo que dice Carmen, pues obviamente entiendo la historia, estoy mucho más metido en la historia, aprecio mucho más la ópera. Pues Hume diría no. Lo mejor sería nunca entender lo que canta la persona sobre el escenario. Una vez más, por una razón muy simple. Si yo entiendo lo que la persona dice, estoy en el modo del conocimiento. Conocimiento, la historia, qué personaje hace qué, por qué razón lo hace, la historia es coherente o no. Pero si ven que no estoy en el mundo de la estética. Lo ideal para apreciar únicamente estéticamente una obra de ópera sería no entender lo que las personas dicen. Y me imagino que es algo que todos hemos experimentado con el idioma italiano. Con esta idea que una persona puede estarte insultando, si no entiendes, es magnífico. Así que no importa, es genial, es absolutamente magnífico. Entonces ven que de vez en cuando no entender, de vez en cuando no conceptualizar y no teorizar, es justamente lo que nos permite tener esta experiencia estética. Por lo tanto, cuando llega Kant, hay dos tesis estéticas radicalmente diferentes. La estética se fundamenta en el concepto de lo bello, filosofía clásica. Segunda tesis, la estética necesita abandonar el concepto para que podamos tener experiencias estéticas. Pues, ¿cuál de ellas escoger? Pues Kant intenta mostrar que ambas llevan a un callejón sin salida que él llama la antinomía de la razón, es decir, a dos teorías contrarias, que son las dos teorías siguientes. Por un lado, dice Kant, el juicio de gusto no debe fundamentarse sobre conceptos, o no se fundamenta sobre conceptos, sino podríamos demostrar algo en estética. Si hay un concepto de lo bello, pues entonces no necesitamos críticos artísticos.
Simplemente alguien puede demostrarnos que esta música es mejor que otra, o que esta película es mejor que otra, pero sin que tengamos debate. Simplemente lo demuestra y punto, tal como en matemáticas. Todos bien sabemos que nunca pasa eso, en realidad. Es decir, que difícilmente alguien puede demostrarnos algo en estética. Segunda tesis, entonces. Podríamos pensar, al contrario, que el juicio de gusto debe necesariamente fundamentarse sobre conceptos, ya que, de no ser el caso, ni siquiera podríamos hablarnos de estética. En este caso, estaríamos en un mundo en el cual yo tengo mi propia experiencia estética subjetiva, absolutamente inefable, absolutamente incomunicable a absolutamente nadie. Por lo tanto, yo tengo mi juicio y cada persona tiene su propio juicio estético. Es un poquito, hay un refrán en francés que habla de eso, que dice más o menos que de los gustos y los colores no se puede debatir. Me imagino que debe existir uno en español parecido, ¿ya? Pues ven que es esta idea que, efectivamente, si es algo únicamente subjetivo, pues no podemos ni siquiera debatir de eso. Entonces, por un lado, si los juicios son conceptuales, no necesitamos debatir de ellos, puesto que necesitamos simplemente demostrar. Hay una persona que sabe y que me demuestra lo que debo apreciar en estética, punto. No necesita debate. Por otro lado, filosofías empiristas, el juicio estético es absolutamente subjetivo. Por lo tanto, cada uno su verdad en estética, tampoco necesitamos debatir. Por lo que ven que los dos caminos nos llevan a la idea según la cual no deberíamos hablar de cosas estéticas. Y sin embargo, Kant dice, constantemente estamos debatiendo de cosas estéticas. Así que el mundo de la estética es probablemente, tal vez más que la política, porque tal vez sea un mundo mucho más importante, pero el mundo estético es el mundo en el cual más debates, más peleas existen. De hecho, hoy en día ya no es tanto el caso, aunque con los Juicios Olímpicos en París casi fue el caso. Pero ven que el mundo estético es el mundo en el cual nuestros debates pueden ser hasta violentos. Podemos querer matar personas por razones estéticas. Por lo que bien ven que ni la filosofía clásica ni la filosofía empirista nos permite realmente entender qué es un juicio de gusto. ¿Qué son esos juicios de gustos de los cuales estamos constantemente hablando? Por lo tanto, necesitamos pensar un tercer camino, una estética crítica que nos permita entender eso. Y Kant, obviamente, va a decir, cuando yo digo que algo es bello, no es un juicio de conocimiento, eso es lo que piensa casi la filosofía clásica con el concepto de lo bello, pero no es tampoco un juicio totalmente subjetivo, puesto que esto nos haría recaer en las filosofías empiristas. Por lo tanto, ¿qué es un juicio tal como eso es bello? Pues es justamente un juicio reflexionante. Esos famosos juicios a partir de los cuales vamos a intentar encontrar cierta diversidad, cierta unidad dentro de la diversidad sensible. Pero acuérdense, y regresaremos sobre esto, que obviamente no se trata de decir que hay finalidad en la diversidad. No, yo la debo postular, yo la debo buscar. Kant dice entonces existen 4 tipos de juicios diferentes. Va a ser una especie de panorama de los juicios. Hay 4 juicios diferentes que podemos clasificar según 2 binomios conceptuales: subjetivo, objetivo, interesado, desinteresado. Y con esos binomios, pues Kant puede distinguir el juicio de lo verdadero, el juicio de lo bueno, el juicio de lo agradable y el juicio de lo bello. Y Kant va a decir, el juicio de lo verdadero, es decir, el juicio científico, es un juicio objetivo y es un juicio desinteresado. Quisiéramos decirle a Kant,
Ojalá la ciencia fuera así. Pero bueno, ya entendemos que ya, pueda ser así. El juicio bueno, en cambio, el juicio moral, es un juicio objetivo, pero es un juicio interesado. Un juicio interesado en este sentido que yo tengo interés a que ciertas acciones se den en el mundo. No es un juicio absolutamente desinteresado, absolutamente neutro. De hecho, no existe ninguna moral neutra. Una moral es necesariamente una moral comprometida en el mundo. De ahí existe además los juicios que Kant llama los juicios agradables. Y para él, en este caso, son juicios subjetivos y además interesados. En este sentido que es mi pequeño placer personal, pero obviamente tengo interés a estar experimentando placer en vez de estar experimentando, por ejemplo, dolor. Queda entonces el último, que es justamente el juicio acerca de lo bello, que es un juicio subjetivo y además un juicio desinteresado. Y eso es lo que quisiera explicar ahora. La idea de Kant consiste en decir que cuando yo percibo una obra de arte bella, pues esta obra de arte bella me aparece tal como si estuviese satisfaciendo cierto interés mío. Es decir que no es una pura contemplación científica del mundo. Todos bien experimentamos que cuando el científico mira a un objeto y cuando yo miro una obra de arte, no es exactamente el mismo tipo de mirada. En un caso ideal sería una mirada objetiva neutra, en el otro caso es una mirada mucho más interesada. Es una mirada que, por así decirlo, me toca mucho más. ¿Cuál va a ser entonces la idea de Kant acerca de lo bello? Pues tal como él mismo dice, en una fórmula que puede parecer un poco misteriosa, es la idea según la cual lo bello se presenta como una finalidad sin fin. Expliquemos eso. Ven que en el caso de lo agradable, todos entendemos que lo agradable es cierta finalidad, pero cierta finalidad que yo puedo determinar. El placer visual, placer auditivo, placer del tocar. Es decir, que no solo podemos decir que genera placer, sino además qué tipo de placer genera. Por lo que todos bien entendemos que en lo agradable podemos determinar agradable de qué, agradable cómo, agradable cuándo. Hay cierta finalidad en eso. En cambio, explica Kant, en el caso del juicio estético, todos experimentamos cierto placer, por lo tanto debe existir alguna finalidad, pero no podemos determinarla. Es decir que, pregúntenle a alguien, ¿qué tipo de placer le genera ver una obra de Van Gogh? Pues la persona le va a decir que le genera placer, sí, pero ¿qué tipo de placer? Pues verán que la persona tendrá la máxima dificultad para poder explicarles qué es lo que le está realmente generando placer y qué tipo de placer le está generando esta obra. Pues esto es lo que Kant podría llamar una finalidad sin fin. Y la idea de Kant constantemente es la siguiente, eso de la finalidad sin fin o el desinterés del juicio de lo bello. Cuando Kant habla de desinterés, lo que quiere decir realmente es la idea según la cual, por ejemplo, en el juicio de lo agradable, yo tengo cierto interés en que el objeto que estoy viendo exista. Tengo cierto interés ontológico a que el objeto exista. Por ejemplo, alguien me presenta un plato de comida. Esto me genera interés. Me acerco a él. Finalmente me doy cuenta que era únicamente una foto. Pierdo inmediatamente el placer que me generaba. En cambio, en el caso estético, si alguien me presenta un paisaje y finalmente resulta que era únicamente una foto,
no pierdo el placer estético que yo tenía. Tal como si que la cosa exista o no, no tuviese ningún interés en el campo de la estética. Por lo que ven que una vez más ahí hay una especie de juego entre estética y ontología. Y el mejor ejemplo para entender esta idea de Kant es probablemente pensar lo que sería una nube. Hay dos maneras de mirar una nube. Ustedes pueden ser científicos. Miran una nube, se preguntan cómo se forma, cómo se mueve. Ven que eso no genera ningún tipo de placer. Pero yo puedo mirar a una nube de una manera estética. ¿Qué significa en este caso mirar a una nube de una manera estética? Pues me imagino que todos experimentaron eso. Es ver algún tipo de forma en las nubes. Un caballo, un cuerpo, un hombre, lo que sea. Todos bien saben que esas formas no están en las nubes. ¿En dónde están en realidad? Pues obviamente son proyecciones nuestras sobre esas nubes. Por lo que ven que cuando yo experimento estéticamente una forma en una nube, ¿por qué razón es una experiencia estética? Dice Kant. Pues ¿por qué? Por mucho que yo sepa que esta nube no tiene realmente una forma, algo en mí quisiera que esta nube realmente tenga esta forma. Es decir, que esta nube haya sido creada de manera intencional por alguien o algo para poder crear esta forma. Y de hecho, aunque sepamos que no han sido creadas de manera intencional, constantemente, dice Kant, tenemos este pequeño placer estético al postular que hay cierto tipo de intencionalidad en la naturaleza. Lo mismo pasaba con el paisaje que les decía. ¿Qué es lo que hace que un paisaje pueda ser magnífico? Pues verán que casi siempre es el orden. Es decir, dice Kant, casi siempre es esta idea a la cual remite el paisaje, según el cual hubiese podido haber sido creado por algún tipo de intencionalidad. Por lo que ven que todo lo que vamos a llamar bello en el caso de Kant consiste en decir, llamamos bello un objeto que permite que yo pueda percibirlo tal como si hubiera sido creado por alguna intencionalidad, aunque bien sé que no ha sido creado por ninguna intencionalidad. Esto plantea una dificultad importante. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, bien entendemos que puede ser posible para lo bello en la naturaleza, ¿ya? Con esta idea que postulo una intencionalidad en la naturaleza, una voluntad en la naturaleza, y eso permite que yo lo perciba como bello. Pero hay una objeción que se le hizo a Kant inmediatamente, es ¿qué pasa con las obras de artes creadas por los mismos artistas? Porque para estas obras de artes no puedes postular que hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad del artista. El artista la creó voluntariamente. Por lo que ahí ya no puedes postular que hay una intencionalidad. Y ahí Kant abre una página importante de la estética, cuando va a decir, bien es cierto que las creaciones humanas artísticas tienen cierta intencionalidad. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre un objeto técnico y una obra de arte? Pues es la idea según la cual la obra de arte siempre va mucho más allá de la intencionalidad del autor que la creó. Por así decirlo, la obra de arte permite una interpretación casi infinita de la obra, a la cual muy probablemente el autor o el artista nunca había pensado. Y ven que en este caso, ahí sí estamos ya en estéticas relativamente contemporáneas con esta idea. Obviamente la palabra no es de Kant, ¿ya? Con esta idea que la obra de arte o la creación artística es una especie de proceso hermenéutico. De hecho, es algo que todos bien saben.
Lo que nosotros leemos hoy en día en las grandes obras literarias, ¿realmente es lo que quería decirnos el autor? Pues no nos importa. O como mínimo, Kant diría no nos importa, porque justamente una obra genial es una obra que permite que tú la leas de manera absolutamente genial, independientemente de la intencionalidad que tenía el artista. Por lo que ven que en este caso estamos casi en la estética en la cual lo que importa no es la intencionalidad que el artista puso en su obra, lo que importa es que sea una obra que nosotros podamos leer de manera genial. Por lo que ven que el genio, no es exactamente el caso en Kant, pero ya hemos dado el paso para decir lo artístico de una obra de arte no está en la mano que le hace, sino en el ojo del espectador que la ve. Es decir, en una hermenéutica total. De hecho, bien saben que eso pasa en absolutamente todas partes. ¿Qué es lo que quería expresar Van Gogh con sus girasoles? No lo sabemos y además no nos importa. O sea, lo que importa es qué es lo que nosotros podemos ver hoy en día sobre estos girasoles. Por lo que ven que lo que Kant va a llamar genio es justamente esas personas que son capaces de crear cosas mucho más importantes que lo que ellos mismos podrían imaginar. Y miren cómo ese no es únicamente el caso en estética, tal vez sea el caso en absolutamente todo. A veces yo sueño que encontremos una carta de Descartes en la cual Descartes diga: querido amigo, toda mi vida redacté exactamente lo contrario de lo que pensaba. Punto. ¿Eso cambiaría la filosofía de Descartes o no? Pues ven que para nada. Porque lo que nos importa no es lo que Descartes pensaba, ni siquiera él sabía bien lo que pensaba. Lo que nos importa es qué es lo que nosotros podemos hacer hoy en día a la lectura de los textos de Descartes. Y hay textos que se prestan a interpretaciones geniales, tal como hay obras de artes que se prestan a interpretaciones geniales, y hay otros, por alguna razón misteriosa, no se prestan a interpretaciones geniales. Pero ven que cuando hablamos de la creación estética, no estamos para nada en el mundo en el cual el autor domina su obra. Es exactamente lo contrario. Un autor genial es siempre un autor cuya obra lo está constantemente sobrepasando. Último punto que les quiero comentar hoy. Hay una última categoría muy importante en Kant, que es la categoría de lo sublime, que Kant opone a la categoría de lo bello. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de lo bello, hemos dicho que siempre tiene que ver con alguna representación o alguna postulación del orden? Lo bello es lo que está ordenado, o como mínimo lo que postulamos que está ordenado. Pero me imagino que todos también tuvieron sensaciones estéticas frente al desorden, es decir, frente a lo informe. Pues eso es lo que Kant llama en este caso lo sublime. Existen obras que ni siquiera logro organizar con mi propia imaginación. Por mucho que busque organizarla, siempre algo en ella se resiste al hecho que la pueda sistematizar, que la pueda teorizar, que la pueda organizar. Es algo que conoce bien nuestros amigos nietzscheanos. Ven que, ¿por qué razón la obra de Nietzsche no es bella en el sentido kantiano? Es bella la obra de Spinoza. La obra de Spinoza es bella, porque hay un orden increíble, magnífico. La obra de Nietzsche no es bella, es sublime. Porque lo que nos asombra en ella es justamente la incapacidad que tenemos de ordenarla, la incapacidad que tenemos de eventualmente dominarla. Y Kant toma un ejemplo muy interesante para explicar lo sublime. Dice, espero que es una experiencia que todos hicieron, imaginemos que yo esté sobre una playa y veo una inmensa tormenta en el agua. Pues ven que eso es propiamente la experiencia de lo sublime, tal como si existiese fuera de mí una fuerza
una fuerza que es tan importante que ni siquiera yo puedo conceptualizarla, que ni siquiera yo puedo ordenarla. Y ven que ahí Kant me parece muy interesante porque dice, la gran tormenta en el agua es sublime a una condición, que yo esté en la playa. Es decir que si estoy en el agua, ahí no es el momento de experimentar sensaciones estéticas. Ahí es el momento del entendimiento, categorizar, teorizar, por dónde salgo, cómo me salvo, cuándo respiro, cuándo no respiro. ¿Ya? ¿Ven que es cuando estoy totalmente protegido y que sin embargo experimento una fuerza absolutamente inmensa? Pues eso sería para Kant la categoría de lo sublime. Para concluir, regresamos a la metafísica. Antoine, para concluir, regresamos a la metafísica. Hay dos puntos importantes que vamos a tener que sacar de la filosofía de Kant. Punto 1. Crítica de la razón pura. Todas las grandes filosofías constructivistas contemporáneas vienen de la filosofía de Kant. Toda esta idea de la construcción de la realidad social viene en realidad de Kant y de la distinción entre la realidad en sí, que no puedo conocer, y la realidad fenomenal que yo construyo. ¿Ya? Por lo tanto, por decirlo de manera violenta, tal como muchas personas piensan, Kant es el primer filósofo postmoderno. Es decir, que cierra cierta modernidad y nos hace entrar en la postmodernidad. Segundo punto importante que debemos sacar de Kant. ¿Se acuerdan que les había comentado que Kant no tuvo experiencia amorosa en su vida? No conoció esposa, no conoció novia. Sin embargo, conoció a una amante, que es la metafísica. Conoció a esta amante y vivió realmente con ella tal como una amante, es decir, con una persona traicionera, una persona mala, una persona que me saca absolutamente todo, y sin embargo una persona de la cual nunca puedo realmente deshacerme. Pues es exactamente el estatuto de la metafísica en Kant. ¿Ya? Ven que hemos visto en la crítica de la razón pura el fin de la metafísica, pero es el fin de cierta metafísica. Es el fin de la metafísica clásica que pensaba que podemos acceder a la realidad de manera puramente racional. Pero este fin de la metafísica abre las nuevas metafísicas contemporáneas, según las cuales la imposibilidad de acceder racionalmente al ser no quita que yo pueda acceder a él a través de otros conceptos. Por ejemplo, a través de la ética o a través de la estética. Por eso Kant es un filósofo tan importante. Muchísimas gracias por haber asistido a esas 4 sesiones sobre Kant. Ojalá podamos volver a vernos rápidamente.